yo me la estuve haciendo y me gozaba en el Señor, ¿verdad? Porque cuando oía al hermano Joel, que algún día va a venir también acá, cuando este va a venir acá con nosotros también a predicar a Carolina, estaré yo en la voluntad de Dios. ¿Cómo yo puedo discernir cuándo es Dios y cuándo no es Dios? Tantas veces la gente me pregunta eso a cada rato, pastor. Hay gente que me llama, pastor, yo siento que me estoy enamorando de un muchacho, pero no sé si es Dios o no es Dios, porque lo que pasa es que él tiene los ojos tan lindos, los pelos tan lindos. No, eso no es Dios, ese es tu carne, entiéndeme. No quiere decir que para que sea de Dios tiene que ser feo, gloria a Dios, pero sí es importante que usted aprenda a no escuchar tus sentimientos y a escuchar la voz de Dios. Si yo sé cuál es la voluntad de Dios, yo voy a ser bendecido. Si yo sé cuál es la voluntad de Dios y ando en ella, yo no voy a ser atrapado, no voy a ser engañado, no voy a ser zarandeado por el enemigo, porque ando en su voluntad, y en su voluntad somos más que bendecidos. Entonces yo quiero que usted hoy conmigo, al terminar, y vamos a predicar cortito, tranquilo todo el mundo, cuando la unción de Dios venga sobre ti, yo quiero que tú te vayas hoy con la mente clara de que tú empiezas a conocer la voluntad de Dios, y que en la voluntad de Dios hay victoria, que en la voluntad de Dios hay sanidad divina, que en la voluntad de Dios hay prosperidad. Alguien dijo amén. Yo quiero que tú le declares, dígaselo a su hermano, yo quiero andar en la voluntad de Dios. ¿Quién aquí es bueno, hermano? Sea sincero conmigo, acuérdese que el que miente se lo lleva el diablo. ¿Quién aquí es bueno haciendo rompecabezas? Bueno, usted nunca ha tenido un rompecabezas de esos que son como 5,000 piezas delante. Oiga, mi abuelo ponía y en un mes ya yo lo hacía y tremendo, y se gozaba, ¿no entiendes? Yo nunca, hermano, nunca. Es que a mí, mire, yo tengo un problema con la paciencia. Dios brega conmigo, porque yo pongo ahí, ve, y cuando yo veo que no pega ahí, yo lo pongo así, y cuando veo que no pega ahí, lo pongo así, y cuando veo que ya no pego ahí, lo mando contra la pared del montón. Yo puedo bregar con esto. Es algo que me desespero, es algo que me... Mira, una vez hice uno de esos bien sencillos, lo hice casi en 3 meses, yo estaba tan contento y tan feliz, y una de mis hijas, creo que fue María, me dice, papi, pero ¿por qué estás tan feliz? Y yo decía, pues porque ahí dice que este juguete es de 2 a 5 años, yo lo hice en 3 meses nada más. Eso es para que caliente, entiéndeme. A la noche, a las 3 de la mañana, te vas con los de mí y te vas a reír, ¿entiendes? Hay gente que todavía no lo ha entendido, hay gente que no lo ha entendido todavía. Busca ayuda. Lo que yo quiero decirte es que el problema que nosotros tenemos, y ese es el problema, hay gente entendiéndolo ahora, ¿viste? El problema que yo entiendo es que cuando yo veo el rompecabezas, yo digo en mi mente, esto es difícil. Y yo empiezo a ver un montón de piezas, y yo digo, es que ¿cómo rayos yo voy a poner todo eso en su sitio? ¿A ustedes les pasa lo mismo? Eso mismo ocurre cuando queremos conocer la voluntad de Dios. El problema que nosotros tenemos es que nosotros ponemos la mente y le decimos a Dios, Dios, pero qué difícil es saber lo que tú quieres hacer con nosotros. Qué difícil es saber si lo que estoy haciendo es correcto o no lo es. Qué difícil es poder tomar una decisión en el momento preciso, o cuándo debo hablar, o cuándo debo callarme. Qué difícil es hacer las cosas en tu tiempo. Y ese momento donde la dificultad se te pone en la mente y en el corazón, tú te bloqueas. Y yo no sé si a ti te pasa, pero yo de verdad termino dejando a un lado, que lo arme otro, esto no es para mí. La voluntad de Dios, tú tienes que aprender a tener paciencia y entender que la voluntad de Dios no es difícil, porque siempre al final Dios quiere bendecirte. Siempre al final Dios quiere bendecirte. Siempre al final Él va a abrir una puerta donde menos tú lo esperes. Lo que yo quiero hoy, y quizás por las próximas semanas estaremos enseñando, es que tú comprendas que Dios obra de forma rara. Pero como a ti y a mí nos gusta ver la voluntad, pero no nos gusta aceptar el proceso. Por eso es que yo desecho el rompecabezas, porque yo no voy a entrar piececita a piececita. Y como no queremos aceptar ese proceso de Dios, donde un día Él te manda por aquí, otro día te dice ven por acá, otro día te señala detente,
Otro día tú estás en abundancia y 2 días después estás en escasez. Y tú dices, Señor, pero si yo te estoy sirviendo, si yo te amo con todo mi corazón, si mi vida es tuya, ¿qué sucede? Que yo no puedo entender tu voluntad, porque todo lo que me está pasando parece que es al contrario de la bendición de Dios. Si Dios ha desatado bendición sobre esta casa, ¿por qué no llega la mía? Yo también ofrendo, yo doy mi diezmo, yo asisto, yo oro, yo estoy, pero parece como si no estuviera en la voluntad de Dios. Hoy me escribía una hermana de Nueva York y me decía, pastor, me fui de Puerto Rico de la iglesia hace 2 años porque sentí que Dios me llevaba a Nueva York. Hoy estoy viviendo en un shelter, creo que le dicen, ¿es así? Eso mismo, un sitio como de un albergue, es la palabra, es un albergue. Me dice, estoy perdido, mis 2 hijos, no tengo a nadie, ¿qué hago? Pastor, mi decisión fue mala. Y yo le escribí, mi amor, bueno, yo te ayudo en lo que yo pueda, pero piensa bien lo que vas a hacer. Tienes que aprender a entender cuál es la voluntad de Dios. No nos podemos mover por movernos, porque todo el mundo siempre, yo siempre se lo digo, todo el mundo cree que en Miami, muchacho, allí tú caminas y Pluto es el policía y el otro y todo te va a salir bien. No es cierto, hermano. Hay muchos problemas, hay mucha gente batallando grandes batallas. Tú tienes que saber, porque si vas en la voluntad de Dios, se te abre la puerta. No nos dijo el hermano Joel, mira cómo Dios con su esposa lo mandó allá en un momento de crisis. Él iba a correr en el hipódromo, eso es lo que iba a montar los caballos en el hipódromo, porque esa era su misión. Pero Dios tenía otra misión, porque él pudo entender que cuando Dios va a hacer su voluntad, no es una sola pieza, son muchas piezas que tienen que caer en su sitio. Y si tú aprendes hoy a ver cómo Dios va moviendo esa fecha, y ese es mi deseo, esa es mi prédica esta noche, tú vas a empezar a entender que las cosas que te han ido pasando, que parecen ser malas, tienen un propósito maravilloso de Dios. Es que Dios te va a bendecir. ¿Alguien está conmigo aquí esta noche? Yo quiero que usted vea conmigo el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, el verso 17. Efesios, capítulo 5, verso 17. Dice su poderosa palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sea sincero conmigo, cuando usted lee eso ahí, ¿no te da la impresión que ahí dice, más te vale conocer la voluntad de Dios a perfección? Amén. Parece que, señor director, si usted pudiera poner un momentito, por favor, parece que dice, por tanto, no sea insensato, quiere decir no sea necio, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. Si tú lo escribes más claro, yo puse, más te vale conocer la voluntad de Dios a perfección. ¿Verdad que parece que dice eso? Alguien diga conmigo, pero hay una situación ahí que cambia todo. Yo quiero que usted vea la palabra que dice allí, entendido. ¿Alguien la vio? La ve en el mismo medio, entendido. La palabra entendido significa armar. Cuando tú traduces del griego al español esa palabra, entendido no quiere decir el entendido que tú y yo creemos. Está diciendo, por tanto, no seas insensato, sino que armes, entiendas y comprendas que algo tiene que ser armado. Hago una pregunta, para armar algo tiene que haber un proceso antes. Amén. Usted no es de lo que, a mí todas las navidades yo tenía un regalo, especialmente para Lázaro, una bicicleta, y te mandan la bicicleta sin armar. Y cuando tú hables, Dios, tú tienes, es fácil, es una rueda aquí, la parte del medio. Entonces siempre te mandan unas direcciones, pero tú nunca las lees. O si las lees, vienen en chino. Y tú dices, esto sí yo no voy a entender. Esos chinos hablan, hermano. Usted sabe cómo hicieron, ¿verdad? Los nombres de los chinos. Tiran una lata para arriba, ping, compa, así que. Ese chacho, ese es viejo, te vas a caer de ese también, ese que es viejo. La cuestión es que tú dices que yo no tengo paciencia, y tú pegas. Y pones uno, y pones otro, y de momento la bicicleta no corre. Yo recuerdo una vez que yo le conté una Lázaro y dice, papi, yo no sé cómo que los cambios no agarra los cambios. Yo dije, no agarra los cambios. Pues, era verdad. Porque donde iba el sistema, yo no había agarrado un cable con
con lo que es la cadena, y cada vez que él corría, él se iba para el frente, y él se iba para el frente. Pero él era tan lindo, tú sabes que está tan agradecido, y decía, me gusta. Y yo entendí que para armar algo tiene que haber un proceso. Y tuve que obligatoriamente, porque aunque no leo chino, poner las fotos, y figura uno, pone ejemplo, figura 2 y amarras aquí. Y me di cuenta que la única manera de hacer las cosas correctas es armando en orden las cosas. Cada circunstancia que ha ido viviendo tu vida este año tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendes de primera intención, tú te sientes a veces perdido. Dice la Biblia, aprende a armar la voluntad de Dios para que seas claramente guiado en su voluntad. Y yo lo que quiero esta noche es que usted conmigo comprenda y cómo la armo, Señor, cómo lo hago, mi Dios, cómo yo sé que estoy haciendo lo que es correcto. Si vivo un momento de dificultad, ahí estás tú. Si paso una enfermedad, ahí estás tú. ¿Puede estar Dios en la voluntad deteniéndote en algo? ¿Sí o no? Dios detiene, porque es que a veces vamos demasiado a prisa y Dios dice, no Señor, no es ahí, usted tiene que hacer mi voluntad. Yo nunca puedo olvidar cómo comenzó esta obra. Esta obra empezó en la 65 de Infantería, un sitio que ya no existe. Había un edificio allí donde cerquita del hospital, y era un segundo piso. ¿Alguien de aquí estuvo conmigo en aquel lugar? Ahí hay una vida. Sí, 2, 3, la hermana Isa. Aquel sitio, el aire acondicionado no servía. Cada 5 minutos pasaba una ambulancia. O sea que yo predicaba, hermano, que anunció de y yo quiero decirle que y volví otra vez. No pasaban 2 días, hermano, que al frente había un accidente. Siempre oíamos un cantazo, un carro sonando, aquel se barató. Óigame, el culto, ay Dios mío, ay, déjame ver, y todo el mundo parado. Yo hice un contrato por 1 año y a los 6 meses el dueño me dice, se van a tener que ir. Y yo le dije, pero ya había 200 personas, a los 6 meses estábamos allí pegaditos, hermano. Digo, pero ¿cómo que me tengo que ir? Yo tengo un contrato, se van a tener que ir porque yo no puedo y hay un problema y ustedes son muchos y hay unos líos. Y yo dije, pero es que tú no me puedes sacar a mí así, hay una situación. No, pues va a ver, mira a ver qué hace. Pues entonces no podíamos prender. Yo le dije, voy a poner más ahí. Me dijo, usted no puede poner más ahí. Y aquella gente, hermano, esa iglesia, todo el mundo salía sudado, hermano, que yo era terrible. No teníamos estacionamiento, teníamos batalla, hacíamos, los kioscos siempre había, entonces hacíamos el kiosco a mitad escalera. Y cuando daba ese olor, hermano, nadie me escuchaba, todo el mundo daba loco por irse a almorzar, ¿entiendes? El culto era por la tarde. Yo decía, Dios mío, qué problema, qué batalla. Pero yo le decía a Dios, este es el sitio que tú me has dado, aquí yo estoy prosperando, aquí yo estoy bien, porque tú me quieres sacar, Y el tipo me dijo, te quedan 2 meses y te vas. Y yo le dije, ¿y dónde voy a meter yo 200 ovejas en 2 meses? ¿Qué voy a hacer? Y recuerdo que una tarde yo le dije a Dios, Señor, yo voy a hacer algo. Yo voy a dormir en Carolina. Me quedé en casa de mis viejitos, me quedé en casa de ellos. Allí solamente hay un cuarto, hermano. Es el cuarto de la Virgen María, es un cuarto que... Sí. Allí el cuarto, hermano. Mis papás son católicos, apostólicos romanos, y son los católicos más bellos del mundo. Ellos lo saben y aman a Dios con toda su alma. Pero allí, chacho, hay un monjo así que me mira. Yo no sé si no lo he entendido. Allí está San Judas Tadeo, allí está. Por la noche yo dormí, yo me sentía a toda esa gente mirando. Pero nada, yo estaba allí feliz, ¿entiendes? Me levanto por la mañana. El papi tiene un pájaro, hermano, que me enseñó a cantar. Mi padre es una cosa maravillosa, tiene una pasta para eso. Entonces, el pájaro, pero el pájaro es católico también, hermano. Canta el pájaro pinto, pero cantando o cantando, no pitando. No, él lo canta. Adiós con el corazón. Y yo me levantaba por la mañana y él me velaba y hacía, qué alegría cuando me dijeron. Yo dije, yo te voy a enseñar a cantar algo pentecostal. Te voy a enseñar a cantar algo pentecostal. Yo decía, canta, alabaré. Y volvía, Dios te salve, salve. Te Padre, quien reina y gloria.
ese se convierte y se muere católico. Gloria al Señor. La cuestión fue que ese día agarro mi carro y salgo, óigame, y me perdí. Yo siempre me estoy perdiendo, ¿no? Yo me pierdo en casa del baño al cuarto, imagínate, y yo voy en mi carro y digo, Dios mío, ¿qué es esto? Me meto por ahí por una montaña y de momento entré a esta calle. Cuando entro en esta calle, miro para atrás, nada de esto existía. Lo único que existía era ese pedacito de ahí. Y habían como 10 camiones, porque era un área de guardar camiones. Todo esto estaba lleno de barro, sucio, la peste, había 500.000 palomas. Y de momento oigo a Dios diciéndome, ahí es que vas a hacer la iglesia. Y yo dije, ¿de verdad, Señor? ¿La buena? Dije, ¿dónde? Y me dijo, la casa tenía al frente una verja. Y yo dije, bueno, pues yo me meto. No había nadie, yo brinqué la verja. Cuando llego aquí, me acuerdo, estaba ahí mismo, hermano, mira, yo viendo eso y de momento siento detrás de mí. Y yo dije, Dios, necesito toda la unción de cielo. Me viro y había un animal, hermano, que aquello era feo. Algo así, aquello era cruzar con un caballo, pero es una cosa así. Y yo le digo, perrito lindo. Y él vuelve, ay Dios, ¿qué hago aquí, hermano? Y yo no sé, yo no me acuerdo, yo empecé a caminar. Llegué a la vez y me tiré rapidito. Caigo al otro lado, hermano. Yo digo, ay Dios mío, llamo a los hermanos. Le digo, hermano, aquí es. Y vienen 2 grupos de hermanos, vinieron donde mí. Yo digo, mire, usted no lo ven aquí, vamos a hacer esto. Y los hermanos me miraban. Pastor, ¿qué le pasa a usted, pastor? No, ahí yo hago el parking acá y preparamos todo esto acá. Pero pastor, esto vale mucho dinero. Y digo, no te preocupes, Dios tiene un control de todo. Vamos a averiguar cuánto vale esto. La iglesia, hermano, no tenía ni $15,000 en aquel momento. Preguntamos y le preguntamos a la persona, ¿sabe cuánto valía? 350,000. Le voy a hacer un precio, dijo 300. Yo dije, tú me lo dejas. Mira, muchachos, yo creía que esto valía como $500,000, ¿entiendes? Vamos a bregar y buscamos la forma. Y él me dijo, ¿lo va a comprar? Y yo, no, ya yo lo compré. Porque es que a mí me botaron de aquel lugar. O sea, la botada de aquel lugar fue para la bendición que venía después. Yo no sé si me están entendiendo. Y en medio de la prueba, en medio de la batalla, yo digo, Señor, ¿cómo voy a hacer? Nunca podré olvidar que el Señor me dijo, ve al Banco Popular, era mi banco. Cuando voy al Banco Popular había una sierva de Dios de la iglesia Fuente Agua Viva, nunca me olvido de ella, Adina Lebrón, Dios la bendiga donde quiera que esté. Y Adina me mira y me dice, pastor, ¿qué usted quiere? Y yo le digo, pues mira, mija, ¿sabe qué? Necesito $400,000. Y ella me dijo, $400,000. Sí, porque es que yo necesito comprar un edificio y además necesito montar el edificio porque no tengo nada tampoco. Dice ella, pastor, nunca me olvido esa, pastor, ustedes los hombres de fe. Y yo le dije, Adina, bendecida, no me tires para atrás que tú predicas la prosperidad, Adina. Me dijo, ay Dios, perdóneme, pastor, yo lo voy a tirar a ver qué dicen. Fue a la junta, establecieron allá y le dijeron, bueno, depende de la tasación. Mire todo lo que le estoy diciendo para que usted vea cómo Dios fue armando. Me botan de un sitio, me traen al otro sitio, el perro por poco me muerde, tengo que brincar, voy a donde Adina me dice que no se puede, yo le digo a Adina, tú eres bendecida, vamos para adelante, tiran la junta dice, bueno, depende de cuánto tase le podríamos dar. Entonces llega el tasador, nunca podré olvidar, hermano, el tasador llega en una Jeep, y cuando veo la Jeep tenía, yo no sé si era agricultor, pero tenía una masa de maíz guindando en el espejo, con una mano prieta así de un gallo, una cosa así, hermano. Y chacho, el tipo vestido de blanco tenía una, en vez de tener, tú sabes que se usa una de indio, pues este tenía como 10, tenía una tribu completa, porque tenía un montón de. Yo decía, ya, este es espiritista de estos santeros locos. Entre todos los que cazan, me manda un espiritista, se baja aquel hermano con Oshun Salud, y cuando fue bajando empieza a mirarme, oiga, me mire y hace ay Dios, Señor, tú no me puedes mandar a este tipo, Señor, si tú sabes, yo soy un hijo de Dios, vuelve.
Yo dije, este va a aprender ya mismo, este tiene alma. Y me dice, tú eres, ¿verdad? Tú eres. Y yo le digo, bueno, yo creo que yo soy, pero no sé. ¿Con qué viene? Y me dice que mi mamá te ve por televisión. Mi mamá es loca, y sabes que el otro día estaba enferma y puso la mano sobre la televisión y se sanó con una oración que tú hiciste. ¡Oh! Y empezó a decir allí, qué sé yo, o Atalaya, Achun y todas las cosas esas. Y yo le dije, tú sabes que soy un siervo de Dios. Yo dije, no, tranquilo. Y me dice, ¿qué tú quieres? Y yo, bueno, ¿y el que te hace esto? Tú fuiste que viniste a tasar. Y me mira a los ojos y me dice, oye, porque hablaba así, ¿cuánto tú quieres que te hace? Mire cómo Dios pone al diablo a hablarte para bendecirte. Cuando tú entras en la voluntad de Dios, lo imposible se convierte en posible, lo difícil se hace fácil. Oh, Dios tiene, alguien diga conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Y yo le digo, pues ¿sabes qué? Yo necesito medio millón. Me dijo, pues está bien, tira una foto. Medio millón vale esto. Y yo, ¿verdad? Vale medio millón, claro. Me dice, ¿quiere que valga más? Si llego a saber, le pido 600. Va donde Dina me llama y me dice, pastor, esto es un milagro. Eso ha pasado, no hay nada allí que te hace esto, nada. Mira las comparaciones. Y yo decía, chacho, si tú supieras que Ochumbo Batalá es el que me bendijo, es que Dios tiene un plan. Me dieron el préstamo, me dieron para construir. Y hoy tengo la iglesia más bendecida de este país. ¿Alguien puede decir gloria a Dios conmigo? ¿Alguien puede decir gloria a Dios conmigo? Es que yo lo declaro en el nombre de Jesús. Venga, iglesia, dígale a Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Te voy a decir 3 cosas que van a pasar cuando tú estás buscando la voluntad de Dios, y es mejor que pase. La primera es que tú muchas veces no vas a saber qué pasa. Ya ante el Señor, yo me siento como perdido. Dime qué es lo que tú quieres conmigo. Y Dios, tú sabes lo que Dios te enreda. Y tú creías que la puerta era esta y te cierra esta. Y te abre otra. Dice, Señor, pero es que yo no sé nada de esto. Tranquilo, tú no tienes que saber lo que pasa. Tú solamente anda en mi voluntad y ya verás lo que yo voy a hacer. Cuando uno empieza a andar en la voluntad de Dios, Él te va metiendo por caminos extraños. Y lo que parecía ser fácil se convierte en difícil. Lo difícil se convierte en fácil. Dios cambia todas las cosas. ¿Alguien dijo amén conmigo? Vaya conmigo rapidito al libro de Éxodo capítulo 14. Va a ver la bendición del Señor. Gloria a Dios. Éxodo 14. Dios lo bendiga, mi santo. Qué bueno verlo. Me gozo de verlo. Gloria a Dios. Éxodo 14 del verso 1 hasta el 4. Israel iba a salir. Llegó el momento de libertad. Te lo profetizo, llegó el momento de tu libertad. Llegó el momento de que saldes de esa deuda ya. Llegó el momento de que Dios te prospere y te bendiga. Llegó el momento de la sanidad divina completa. Llegó el momento, dígame conmigo, llegó el momento.
Yo lo creo. Éxodo capítulo 14 del verso 1 al 4. No tienes que saber qué pasa, simplemente mira lo que pasó ahí. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Midol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Fíjense bien, hermano, todo el pueblo, casi 3 millones de personas están saliendo en libertad. 10 plagas ocurrieron, Dios bendice al pueblo, van todos. Yo me imagino a esa gente cantando, porque mire, no hay alguien que fiestee más que los judíos, hermano. Esa gente baila, salta, brinca. Esa gente hasta cuando están tristes hacen endechas. Endechas es una fiesta de tristeza, y ellos cantan y lloran y se pasan llorando toda la noche, pero cantando. O sea, esa gente siempre va cantando. Iba todo el mundo para adelante, y cuando estaban ahí, ya, ay, ahí viene mi bendición, ahí viene mi bendición, Dios le dice: aguántese y den la media vuelta. Cuando tú das la media vuelta, ¿para dónde tú vuelves? Adiós, espérate, ¿cómo que para atrás? Señor, si tú me habías dicho que mi enfermedad estaba curada, y ahora me vienen a decir que hay algo que está mal, porque yo tengo que dar la media vuelta. Y no tan solo te dice dar la media vuelta, te dijo: acampa ahí, te vas a tener que quedar ahí un tiempito hasta que yo te diga, porque voy a hacer algo. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a endurecer al diablo para que te persiga. No, espérate, pastor, usted me está predicando, hoy sí está hablando en chino, no entiendo bien. Escúchame, hay momentos que Dios mueve el infierno para que te persiga. No, 2 amenes, creo que un maquito atrás dijo aleluya, nadie más. Yo sé que tú no lo entiendes, pero hay propósito. Y en ese medio ahí ellos estaban acampando. Y de momento pasa la segunda cosa que ocurre cuando Dios está armando la voluntad de Él en tu vida. Recuerden que la clave es: Él va armando. ¿Qué va haciendo? Armando su voluntad en medio. Lo segundo es que tú no necesitas saber lo que está pasando. Lo primero que te digo es que tú no sabes lo que está pasando, pero te pones nervioso. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no me dices? Porque tú no necesitas saber lo que está pasando. Miren lo que pasó entre el verso 15 y el verso 16. El pueblo estaba en angustia porque el enemigo se levantó. El enemigo venía a destrozar. Ya ellos estaban oyendo el rumor de los golpes de los carros. Ya ellos sabían que venía lo malo. Tú nunca has sentido eso, que te están atrapando, que te sientes ya: Dios mío, el enemigo está a las puertas, me quiere destruir. Y de momento Dios le habla a Moisés. Miren lo que le dice a Moisés, verso 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Oiga bien, hermano, Moisés se para porque Moisés estaba orando, y Dios le dijo: deja de orar ya el tiempo ahora se acabó, ahora es tiempo de actuar. Vete al pueblo y le vas a decir: se mueve todo el mundo para el frente. ¿Para dónde iban? Hacia un mar. Iban hacia un imposible. Iban hacia algo que no tenía lógica. Yo no puedo cruzar un mar. Yo no puedo cruzar este problema que se me ha presentado, mi pastor. No tengo el dinero para cubrir este sufrimiento que estoy pasando económico. No tengo la salud, no tengo lo que Dios me ha dado. No sé, y Dios, ¿sabes qué? Tú no tienes que saber lo que está pasando. Cuando la voluntad de Dios se está armando, no te pongas a preguntarle a Dios por qué, qué no ocurre. No. Si tú dices que marche, yo voy a marchar. Si tú dices que me mueva, yo me voy a mover. Si tú dices que este es el tiempo, yo lo hago, porque yo he creído en ti y tú eres el que me sacaste, tú eres el que moviste. ¿Alguien dijo amén conmigo? Voy al último. Y tercero, alguien diga conmigo: tercero. Es mejor que tú no sepas por qué va a pasar lo que va a pasar. Sinceramente te voy a decir, hay momentos en la vida en que Dios te va a encubrir lo que está pasando, porque si tú llegas a saber lo que estás pasando, saldrías corriendo. Si tú llegas a saber de antemano por donde Dios te va a hacer caminar, tú dirías: yo no puedo, porque en realidad ni tú ni yo podemos. Pero como esto es un rompecabezas, Él va armando su voluntad, Él va poniendo las cosas. Tú no te has dado cuenta que ha pasado una crisis terrible y tú dices: Dios mío, Dios como que me dio una gracia.
Como que yo me siento, yo no, ¿sabe por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Él fue armando las piezas, Él fue poniéndote, Él fue el momento. Y cuando estaban a punto, hermano, mire lo que pasó. Este es el momento importante, porque ahí vino la situación. Es mejor no saber nada. Mire lo que pasa en el verso 19 y el verso 20, lo que Dios hizo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Te voy a decir una cosa, hermano. Tú puedes estar viviendo el momento más terrible de tu vida. A lo mejor estás viendo los enemigos como jamás y nunca tú los habías visto antes. Pero Dios no va a permitir que tú los veas. Aunque ellos estén amenazando, se levantó la columna en el medio. Yo voy a guardar a mi hijo. Él no tiene que entender esto. Él solo tiene que caminar. Él solo tiene que andar. Si él anda en mi voluntad, yo lo voy a bendecir. Y tú estás ahí en medio de la circunstancia más difícil de tu vida, en el momento más horrible de tu vida. Mira para atrás y Dios no te quiere revelar lo que está pasando, porque si tú llegas a ver lo que viene, estarías asustado y te mueres del corazón. Mira para el frente y hay un mar terrible delante y tú le dices: Dios, ¿y qué tú vas a hacer? Y sale en el verso 21 y en el verso 22 y Dios le habla al pueblo: escuche bien, porque tú que estás pasando una prueba grande, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Dice la palabra: y extendió Moisés sus manos sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Santo es Jesús. Escuche bien. Parece imposible, dígale al lado: parece imposible. Oh, qué momento difícil, puede decírselo a cualquiera. Qué momento difícil me ha tocado vivir. Las puertas están cerradas, todo parece, pero Dios dio la orden. Y Dios dijo: se abre ese problema por el medio y mis hijos van a pasar de lado a lado en victoria, bendecidos, bendecidos, llenos de la unción de Dios. ¿Sabes qué? Esa prueba tú la vas a pasar. Necesito que gente se salga del asiento y vaya y le ministre a alguien. Esa batalla que tú estás viviendo, tú la vas a pasar. Ese dolor que está pasando, tú lo vas a pasar. Y vas a ver la mano de Dios. Y vas a ver la gloria de Dios. Dígate, caballo. Mire su problema ahora adelante y levante la vara sin miedo, levante la vara y dile: Dios, tú vas a tener que abrir ese mar. Alguien va a tener que hablarle a su problema esta noche. Alguien le tiene que hablar a su problema esta noche. Tú me vas a suplir el dinero para ser bendecido. Tú te llevas esta enfermedad de mi vida. Y de momento el Espíritu de Dios comenzó a moverse, porque Dios se mueve en la fe de su pueblo. Y el mar empezó a abrir. Dígale al lado: te tienes que mover. No, pero dígase, bueno, es que te tienes que mover. Voy a hablarle
somebody in this place ahora. Esta semana se abre tu mar del agua. ¡Aleluya! ¡Mírate, caballo! Estoy pasando, es que se va, el problema se va, medita, el problema se va, la batalla se va, ay, párate, pasa, te voy a decir algo, tengo que decirle algo a la iglesia, tienes un problema, si estás lento, si estás triste, si estás deprimido, Dios no va a unir ese mar, hasta que todo el que esté en la iglesia esta noche pase, alguien que se lo diga a todos, pasa. Pasaste. Ah, espérate, que falta algo. Es que ese enemigo se va a ir de tu vida y no va a volver más. Es que no vuelve más. Es que no te va a hacer más daño. Espérate, alguien que mire para atrás ahora. Espérate. Sigue para atrás. Verso 24 y 37. Prepárate, porque lo que te ha hecho daño no lo vuelves a ver más en tu vida. 24 al 27 dice así. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel. Escucha lo que tus enemigos van a decir. Se van a ir huyendo y no te van a volver a ver. Espérate. Sigo. Porque Jehová pelea por ellos. Sigue. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tus manos sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y al final. Entonces Moisés extendió sus manos sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Alguien que diga conmigo: no los vuelvo a ver. No fue que Dios abrió el mar para que tú seas bendecido, es que lo abrió y lo cerró para que se ahogaran ellos. Es que Dios te va a cerrar el fuego. ¡Ay, papá!
sé que tú te sientes a veces perdido, yo también. Yo sé que a veces sentimos como si Dios no nos escuchara, yo también lo he sentido. Pero Dios está escondiendo unas piezas. Yo te voy a dar una última parte. Yo quiero que tú sepas algo que es importante. Que de ese desafío nos vamos, pero necesito que leas este verso para que entiendas por qué es que tú no entiendes ciertas cosas cuando la voluntad de Dios se está dando. Porque tú no puedes comprender lo que Dios está haciendo. Porque si Dios nos revelara todo, habría un problema. Yo te voy a explicar. Mírate este verso un momentito. Esto es rapidito. Primera de Corintios capítulo 2. La pastora lo va a leer, va a salir en pantalla. No tienes que buscarlo en la Biblia, lo vas a ver en pantalla. Primera de Corintios capítulo 2, versos 7 y verso 8. Lea bien conmigo eso. 2, versos 7 y verso 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así me siguió. Mira lo que dice el verso. Hay cosas que yo no voy a revelarte a ti, porque si te las revelo a ti, las va a conocer Satanás también. Hay cosas que yo voy a hacer contigo que no te las puedo decir, porque tú rápido me vas a decirlo todo. Así que voy a hacer cosas sin que tú lo sepas. Voy a moverme sin que tú lo entiendas. Y aunque no estés viendo nada, yo me estoy moviendo. Pero ¿sabe por qué? Y ahora viene el final. Ahora sí es el final. Yo siempre digo viene el final, pero para que tú no te canses. Pero ahora sí viene el final. Colosenses capítulo 2, el verso 15. Colosenses capítulo 2, el verso 15. Y eso es la de esta mañana. La adoración de esta mañana. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La adoración de la mañana. Seguimos otra vez. Léalo, discúlpeme, iglesia. Verso 15, señor director. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo dice: si ellos hubieran sabido lo que yo iba a hacer con Cristo, no lo hubieran crucificado, porque la muerte en la cruz fue la victoria. Si ellos supieran lo que voy a hacer contigo, si ellos supieran que en esta prueba que tú estás viviendo no pasaría lo que estaba pasando, porque al final tú vas a ver la gloria de Dios. Yo quiero que tú lo confieses conmigo. Hay una canción que cantamos, hermano. Yo quiero que